La exégesis bíblica es la rama de la teología que trata de reconstruir el texto original de los libros de la Biblia, del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todos sabemos que los textos originales, los que salieron de las manos de los autores, esos textos ya no existen. Lo que tenemos en la actualidad son copias de los libros originales, y lo que hace la exégesis es comparar todos esos textos, los textos que ahora tenemos, esos que existen, todas esas copias, para intentar determinar cuál fue el texto que salió de la mano de los autores. Exégesis proviene del griego exégesis, de exegemai, que significa explicar o interpretar objetivamente. Se refiere a la interpretación crítica y completa de un texto, generalmente con un enfoque científico o investigativo. Ahora bien, es necesario decir que la exégesis se hace en los textos de los idiomas originales, es decir, en el Antiguo Testamento hebreo y en el Nuevo Testamento griego. Uno no hace exégesis estrictamente hablando cuando se basa en las versiones de nuestros idiomas, en nuestro caso, por ejemplo, el español. La verdadera exégesis la hacemos cuando examinamos los idiomas originales hebreo y griego, y además cuando manejamos los métodos lingüísticos que la exégesis debe aplicar al texto en examen. Diferentes asociaciones editoriales, como las sociedades bíblicas, por ejemplo, han producido textos del Antiguo y del Nuevo Testamento en los idiomas originales, en los idiomas que fueron escritos los libros de las Sagradas Escrituras, y han añadido lo que se llama el aparato crítico. Es una herramienta que podemos utilizar para evaluar las variantes de un texto de la Biblia. Vamos a ver un ejemplo de un análisis muy sencillo de Mateo 17:21. En la versión Reina Valera leemos en ese texto: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este texto solo aparece en esta versión Reina Valera y en la Biblia de las Américas, pero en los mejores manuscritos del Nuevo Testamento no existe este versículo. En el Nuevo Testamento de Tischendorf, que en realidad sería el texto sinaítico, uno de los más antiguos que poseemos, este versículo no existe. Cuando Casiodoro de Reina hizo su traducción al español, usó manuscritos más tardíos, los llamados manuscritos bizantinos, que eran más abundantes, es cierto, habían más, pero muy posteriores a los escritos originales y por esta razón menos confiables. Como las versiones críticas del Nuevo Testamento se basan en los mejores manuscritos y los mejores análisis, este texto no es colocado en ellos. Por ejemplo, como es el caso de la versión del texto del Nuevo Testamento de Kurt Aland, Matthew Black y otros autores, este que tengo en mi poder, en mi mano. Entonces, la exégesis busca darnos el texto más aproximado que salió de las manos del autor inspirado. Yo le pido, por favor, no se confunda. Hacer exégesis es un asunto serio y no todos podemos hacerla a profundidad. Para hacer exégesis se requiere de un conocimiento bastante amplio del griego y del hebreo, así como de otras lenguas que pudieran estar emparentadas con estas dos lenguas. En algunas notas al pie de página de algunas Biblias de estudio, quizás usted pudo leer expresiones como: esta palabra tiene un sonido parecido a, y citan alguna lengua extranjera aparte del hebreo y del griego. Entonces, esto pudieron ser préstamos lingüísticos para usar esa palabra en este idioma. En fin, exégesis es algo muy complejo. Veamos ahora el sentido de hermenéutica. Hermenéutica es una disciplina teológica que proviene del griego hermeneo, que significa interpretar o explicar. Pero a diferencia de la exégesis, la hermenéutica, y escúchelo bien aquí por favor, trata de interpretar el texto para nosotros. Procura encontrar el mensaje para los lectores de nuestro tiempo. En breves palabras, la hermenéutica es la actualización del mensaje de la Biblia para el lector moderno. Ahora bien, la hermenéutica como herramienta está fuertemente influenciada, y anote esto por favor, está fuertemente influenciada por la visión y comprensión de cada lector. Mi forma de interpretar el texto, de hacer hermenéutica en él,
en cierta forma estará basada en mis criterios y mi forma de comprender la realidad y el mundo en general. Veamos un par de ejemplos. Es muy posible que usted haya escuchado y leído sobre la teología de la liberación, una propuesta del sacerdote Gustavo Gutiérrez, cuya idea central era la opción preferencial por los pobres. Gutiérrez y muchos de sus colegas comenzaron a leer la Biblia desde el punto de vista del pobre y de la justicia social. Así que cuando interpretaban pasajes de la Biblia, lo hacían bajo la perspectiva del pobre y de la justicia. Pongamos otro ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Cuando los predicadores de la prosperidad leen la Biblia, siempre tratan de encontrar en ella ideas de prosperidad para aplicarlas a sus oyentes. Los lentes con los que leen la Biblia estos predicadores es con los lentes de la prosperidad. Entonces, mientras la exégesis procura fijar el texto original usando métodos científicos para lograrlo, la hermenéutica en su interpretación procura encontrar un mensaje para el cristiano moderno, es decir, procura actualizar el mensaje del texto para el público de hoy. En mi opinión, aunque el predicador está obligado a conocer tanto la exégesis como la hermenéutica, es mucho más importante que haga un análisis hermenéutico del texto para encontrar los mensajes que la Biblia quiere darnos al público de hoy. Porque cuando una persona va a la iglesia, escúcheme por favor, lo hace procurando escuchar un mensaje que le ayude a resolver sus dificultades cotidianas. Y usted, mi querido amigo, ¿qué opina? ¿Ha pensado estar haciendo exégesis cuando estudia el texto bíblico o ahora entiende que no ha sido así? Bueno, si tiene alguna pregunta o comentario, por favor, le invito a dejar ya sea su pregunta o comentario en la sección de comentarios. Con gusto tomaremos el tiempo para responderlo. Por ahora le invito a seguir informándose sobre la diferencia entre exégesis y hermenéutica y a hacer más uso de la hermenéutica para sus predicaciones. Siempre le recuerdo que usted es un gran predicador, pero necesita seguirse desarrollando, avanzando, trabajando en su capacidad oratorial para la gloria de Dios y el beneficio de todos aquellos que escuchan sus mensajes. Suscríbase, comparta, comente, denos like para que esta información siga navegando por internet y llegando, por supuesto, a millones de personas en Latinoamérica.